Hola a todos. Ahora sí, en este video vamos a continuar con algo muy importante, los modelos. Recuerden que con los modelos de clase nosotros podemos crear las colecciones en nuestra base de datos. Recuerden, es como si fuesen tablas, ¿no? Si estuviéramos hablando de bases de datos relacionales, pero estamos hablando de bases de datos no relacionales, en este caso Mongo. Y las tablas ahí, o los registros, se llaman colecciones, ¿sí? En cierto sentido. Entonces, para poder crear nuestras colecciones, vamos a crear una carpeta que se llama Models, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo archivo, un nuevo archivo que se va a llamar usuario. Recuerden esto siempre va en singular, ¿cierto? Y todo va en minúscula, .ts. Vamos a crear una constante, ¿no? Const, que se va a llamar usuario. Pero esto sí, es por notación, déjenlo. La primera en mayúscula, después la otra, Shema, ¿cierto? Shema, el nombre de la tabla, usuario y Shema, ¿no? Que es un esquema. Hace referencia a un esquema de Mungus. Entonces vamos a hacer new es igual a new eh, Shema, ¿cierto? Shema es una función de Mungus, ¿cierto? Y esto va a ser un genérico. ¿Qué vamos a tener aquí? Un genérico, ¿cierto? Pero no hemos creado como si fuese, o sea, aquí hace referencia a una interfaz. Este genérico va a hacer referencia a una interfaz que nosotros no hemos creado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a crear esa interfaz, ¿listo? Listo, crearemos esa interfaz. Entonces aquí creamos una nueva carpeta, no adentro de Models, sino tiene que ser fuera del mismo proyecto. Se va a llamar Interface, ¿cierto? Interfaces. Y aquí vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar usuario.ts. Es normal confundirse, pero vean, aquí él les va a colocar donde se encuentran. Se encuentra en la carpeta Interfaces y la otra se encuentra en la carpeta Models, ¿no? Para que lo tengan presente. Tran. Listo. Entonces vamos a hacer la declaración de la interfaz. Entonces ustedes van a usar la palabra clave interface. Recuerden, y esto es muy importante, una interfaz no tiene traducción directa hacia JavaScript. Entonces y veremos a ver cómo lo traduce. Eso ya lo veremos después. ¿Listo? Interface, hay usuario. ¿Cierto? Se escribe la palabra A. Bueno, se escribe la palabra y después el nombre de la interfaz, ¿no? Y aquí vamos a declarar lo que este usuario va a tener. Entonces, primero, el usuario que va a tener un usuario, ¿cierto? Que va a ser de tipo string. ¿Qué más? Va a tener un email de tipo string. ¿Qué más va a tener? Va a tener un password que también va a ser de tipo string. Nombre de tipo string. Apellido de tipo string. Y por último, una imagen. Esta va a ser opcional, ¿cierto? Porque pues el usuario la puede colocar como no la puede colocar. Entonces, el resto son obligatorias. Pero la que tiene el signo de interrogación, esta que tiene el signo de interrogación, ¿cierto? Que tiene este signo de interrogación, va a ser opcional. No la tendremos que llenar. Espero que sí quede claro. Si no, comenten. Siempre los comentarios yo los leo.
Entonces aquí, ahora sí, vamos a esquema porque ya hemos definido nuestra interfaz, pero antes de definirla no la hemos exportado. Recuerden que si no la exportan no la podremos importar acá. ¿Listo? Entonces, en el esquema vamos a hacer referencia a la interfaz iUsuario, ¿cierto? Listo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos es a definir todos los... Bueno, pues vamos a definir todos los parámetros que se van a guardar en nuestros esquemas en Mongo, ¿cierto? Entonces, primero se va a guardar un usuario, ¿cierto? Que va a ser de tipo... Aquí sí tenemos que definir el tipo que se va a guardar en la base de datos. Va a ser de tipo string, en mayúscula. Tengan en cuenta, mayúscula, no minúscula. String no en minúscula, sino en mayúscula porque les va a salir error. Aquí sí, sí tienen que tener cuidado con esto. Va a ser requerido y esto es verdadero. Sí, va a ser requerido. Va a ser único. Recuerden, el usuario es único. Por ejemplo, en Facebook, cuando ustedes van a escribir un usuario, su usuario siempre va a ser único y siempre va a estar verificando que el usuario que ustedes quieran crear no exista. Si existe, les dice, bueno, les recomendamos tal otro usuario que no existe. El email. El email algunas veces les va a pedir que sea único, ¿no? Entonces type, pero yo sí les voy a pedir en este programa que sea único. Todos van a ser de tipo string, van a ser requeridos, claro está, ¿sí? Este va a ser requerido. El único que no va a ser requerido es la imagen, ¿no? Va a ser único y esto es cierto, ¿cierto? ¿Cuál otro? El password. Es de tipo string, ¿cierto? Tipo string. ¿Qué más va a ser requerido? Claro, ustedes saben, esto no tiene que ser necesariamente único. Es normal de que, por ejemplo, si una persona coloque 1, 2, 3, 4, 5, 6, otra persona pues puede llegar a tener la misma contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Pero hay una cosa, y es que cuando nosotros vayamos a cifrar por una sola vía el password, aunque las claves sean diferentes, aunque las claves sean iguales, va a generar un hash distinto, ¿sí? Va a generar un hash distinto para que pues el creador de bases de datos o el que tenga acceso a la base de datos no sepa, pues no haya relación entre las dos claves, como para que lo comprendan de ese método. Entonces va a ser solamente requerido nombre, va a haber un nombre que va a ser de tipo string, ¿sí, ¿cierto? Va a ser de tipo string, voy a copiar esto, va a ser de tipo string y va a ser requerido, ¿cierto? También va a haber un apellido, que simplemente va a ser de tipo string y requerido. Y también va a haber una imagen, ¿cierto? Que solamente va a ser de tipo string y no va a ser requerido. Entonces, como no va a ser requerido, borramos esto. Por defecto, eso va a decir requerido es false. ¿Listo? Y por ende, hemos ya creado nuestro, nuestro modelo, ¿cierto? ¿Qué nos falta? Nos falta hacer la exportación para que nosotros podamos utilizar este modelo en todo nuestro programa, ¿cierto? Entonces, vamos a exportarlo. Export. Lo vamos a exportar en una constante que se va a llamar usuario. Es igual a model. Este modelo, este esquema es de tipo iUsuario, ¿no? Listo. Aquí le vamos a dar el nombre de cómo se va a llamar la tabla, ¿no? O la colección. ¿Cómo se va a llamar? Usuario. ¿Y qué es lo que vamos a exportar? Tenemos que exportar nuestro esquema. ¿Cómo se llama nuestro esquema? Es este, usuario esquema.
Y eso es todo. Y eso es todo. Ya hemos creado nuestro esquema. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comenten. Ya hemos creado una interfaz, ya hemos creado un modelo. Este modelo es como si fuese, si ustedes han usado Java, es como si fuese un entity. ¿Sí? Un entity. Entonces, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, comenten y hasta la próxima. Recuerda que con tu contribución en Patreon estarás apoyando todos mis canales de YouTube. Sin más que hablar, espero que les haya gustado el vídeo. Hasta pronto.